Nos encontramos en Caracas con el comandante Aureliano Carbonell para entrevistarlo sobre el inicio de los diálogos de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN aquí en la capital venezolana. Lo saludamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el papel o quién es Aureliano Carbonell en la mesa de negociación? Soy un miembro de la delegación. ¿Cómo se siente la delegación de paz del ELN con una delegación del gobierno por primera vez en la historia de una negociación de paz integrada por exguerrilleros y también por políticos de izquierda? Mire usted un contraste. Cuando terminó el gobierno de Santos, estaban dando un proceso de conversaciones. Entró el gobierno de Duque, interrumpió el proceso, incumplió los protocolos que se han firmado ante garantes internacionales y nos encerró prácticamente más de 4 años en Cuba, confinados, a pesar de que todavía había unos protocolos para que en caso de que el proceso se interrumpiera poder viajar. Y ya en este gobierno, a los pocos días de haberse posesionado, fueron a La Habana el comisionado, el canciller, trataron de resarcir el daño que se le había hecho a Cuba, porque Cuba, por estar en esta situación, ha sufrido nuevas sanciones de los Estados Unidos, y prácticamente 3 meses después de posesionado este gobierno se reinstala la mesa. Eso creo que es suficiente como hechos que contrastan entre la actitud del gobierno anterior y los gobiernos del Centro Democrático con este gobierno. Algunos funcionarios del gobierno de Petro también han dicho que esta es la última oportunidad que tiene la guerrilla del ELN para alcanzar una negociación de paz. ¿Qué opina de esta premisa? ¿El ELN está de acuerdo? Digamos mejor que es una oportunidad que tiene el país y una oportunidad que tenemos todos, sobre todo Colombia, para llegar a nuevas situaciones de país. Si transformamos las realidades actuales que han generado el conflicto armado, que han generado todo este clima de violencia que hay en el país, podremos marchar por otros caminos. Entonces el problema no es del ELN. El ELN es una consecuencia de las realidades que se vienen presentando en Colombia en muchos años. Y es una oportunidad para cambiar esas realidades. Y si cambiamos esas realidades, vendrán momentos de paz y otras realidades del país. Entonces es una oportunidad que tenemos todos, no es solo una oportunidad del ELN. Y mucho más de quienes están al frente del país, porque tienen la responsabilidad de generar otras realidades que configuren situaciones distintas a las que se han dado en todos estos años. De hecho, uno de los acuerdos que ya existen de la agenda del pasado con el Estado es que lo que se vaya acordando se vaya implementando. Sin embargo, a la luz de la nueva ley de paz total, esto aún es confuso, puesto que se dice que lo que se implemente tiene que ser ley de la República o estar vigente dentro de las leyes. ¿Cómo se va a resolver esto dentro de la mesa de negociación con el gobierno de Petro en este momento? Le comento esto y le doy un archivo. Hoy vamos a trabajar la conformación de una especie de actividad humanitaria desde la mesa que tiene dos centros, los territorios y los presos. Vamos a tratar de crear hechos de alivio humanitario. Y eso lo vamos a implementar y a trabajar empezando el proceso. Obviamente el proceso tiene que impactar sobre la sociedad desde un principio. Y en ese sentido ya veremos cómo se resuelve el problema que usted plantea, pero el proceso tiene que producir resultados en la medida en que se va desarrollando y no puede, o sea, aquí no es aplicable o no nos está rigiendo el criterio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. De hecho, uno de los temas humanitarios más complejos
está concentrado en el departamento de Arauca, donde el ELN hace presencia. ¿Cómo se piensa resolver esa amenaza que hoy ha hecho las llamadas disidencias de las FARC en contra de líderes sociales, defensores de derechos humanos, a los cuales acusan de ser aliados del ELN? Estas amenazas incluso van hasta la muerte o el asesinato de estos líderes. ¿Han tocado este tema en la mesa para resolverlo cuanto antes? Pues es un tema que estamos instalando la mesa y no es... Pero bueno, una cosa. Hay un hecho que es muy grave, muy diciente. Usted sabe que hubo una bomba que atentó contra el edificio de las organizaciones sociales. Ahí murió un celador. La distancia en que colocaron la bomba, porque no la podían colocar más cerca porque había unos postes que lo impedían, fue lo que impidió que murieran varios de los dirigentes sociales que estaban refugiados ahí. Eso no es propio de ninguna organización revolucionaria guerrillera. Hay hechos que comprueban que ese grupo que está ahí es una operación del ejército colombiano y de la inteligencia norteamericana, y que estaba instalada ahí como una cabeza de playa hacia Venezuela y a su vez para enfrentarnos a nosotros. Entonces ahí no estamos hablando de unos revolucionarios, estamos hablando de un grupo que se presenta como revolucionario y toma como pretexto toda esta situación de confusión que quedó en lo de las FARC después de que ellos, el secretariado y la conducción, llegan a la movilización y el desarme. Pero incluso, lo termino con esto, es bueno que usted consulte, le podemos dar la dirección de un video que se acaba de publicar en esta semana, en el que un militar venezolano que estaba capturado de inteligencia, él mismo explica qué está haciendo ese grupo y su cooperación o su entronque con el ejército colombiano ahí donde está en estos momentos. Entonces son hechos muy dicientes, son hechos relevantes. Entonces no estamos hablando de una pelea entre fuerzas guerrilleras, sino una falsa... O sea, ellos se ponen en esa franquicia, pero es una acción de los servicios de inteligencia de Colombia y de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Hablemos del tema que está llamando la atención en los medios colombianos en este momento. Es la presencia de Violeta Arango en la delegación de paz del ELN que se encuentra aquí en Caracas. El ELN se atribuye el atentado al centro comercial andino por el que está siendo sindicada Violeta. No, el ELN no tiene que ver nada con ese atentado. Ni el grupo al que se les indica tiene que ver nada con el ELN. Pero a la vez, todos los que el gobierno capturó, acusados de haber participado en lo del centro andino, por falta de pruebas, en estos momentos están libres. O sea, el proceso es un falso positivo judicial. Y la justicia está atrasada en dar realmente, aclarar qué es lo que ha pasado. En el caso de Violeta, hay algunos medios que se han enseñado en acusarla a ella como si ella hubiese sido una autora de ese atentado, pero eso es totalmente falso. Ya será en los medios judiciales que eso tenga que resolverse. Ella no está condenada, está desacusada. Y le digo esto, ella en el momento del atentado, y hay pruebas, no estaba en Bogotá. Y al igual que el resto de personas que están acusando y que metieron a la carrera para mostrar resultados, pues ella no tiene nada que ver con eso. Ahora, cuando ella se ve en esa situación, acusada de eso, ella busca refugio en el Ejército de Liberación Nacional. Y nosotros, pues, obviamente no podemos ser insolidarios con esas situaciones, y ella entró a participar en uno de nuestros frentes, a estar en uno de nuestros frentes. En estos momentos ella no es de la mesa
no es de la delegación. Ella es, por un acuerdo con el gobierno, una gestora de paz junto con otros gestores, uno de ellos, de pronto el más antiguo, que es Cuellar. Entonces, valga la aclaración, ella no es de la delegación, es una gestora, pero lógico, los gestores en estos momentos están bajo la autoridad, bajo el plan, bajo el mando de la delegación. Justamente, pero le quiero decir esto, o sea, realmente aquí se sindica a la gente sin ninguna prueba. Usted ha visto en estos días cómo los medios de comunicación van creando, unos medios de comunicación, la matriz de que ella fue la responsable del atentado, muestran de nuevo cómo fue el atentado. Eso es totalmente falso. Eso es un ataque contra este proceso, un ataque con esta decisión de haberlos nombrado gestores de paz, y tenemos que hacer un esfuerzo porque la verdad salga a la luz pública. Es decir, ¿Violeta Arango llega al ELN posterior al atentado o ella ya hacía parte de las filas del ELN cuando ocurrió este hecho? Llega a raíz de la sindicación que se le hace y busca protegerse, y lógico, nosotros no podemos ser indiferentes ante alguien con el cual se está cometiendo una gran injusticia y que también tiene una visión revolucionaria de cambio. Entonces ella es posterior a eso que llega al Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional no tuvo que ver nada ni con eso que pasó ahí, ni con el grupo que se sindica de eso, ni con los integrantes en esos momentos o quienes han sido acusados y que en estos momentos están en libertad. Hablemos precisamente de esa figura de los gestores de paz. ¿Qué papel juegan en este momento a partir del inicio de los diálogos de paz aquí en Caracas? Yo creo que la palabra de gestores de paz dice mucho. Ellos van a ayudar en todas las tareas de la paz. Ese es su papel principal. Van a ayudar y son para eso, están nombrados para eso, para ayudar en las tareas de la paz. ¿Y estos gestores de paz estarán entre Colombia y Venezuela o cuál será la operatividad en el marco de la negociación de paz con el gobierno de Petro? Su papel es básicamente actuar sobre la sociedad civil y por eso la mayor parte del tiempo estarán en Colombia, en actividades con la sociedad y ayudando también en el tema de participación de la sociedad. Ok, hablemos ahora de la propuesta que hizo en esta misma revista el comandante Antonio García en entrevista exclusiva. Básicamente plantea que haya una comisión internacional que verifique en los campamentos de la guerrilla del ELN la no existencia de los laboratorios para el procesamiento de cocaína. ¿En qué está esa propuesta y cómo ven la participación de Estados Unidos en la mesa de negociación, teniendo en cuenta que también es otra de las peticiones que ha hecho el ELN desde la negociación de paz que se venía desarrollando con el gobierno de Juan Manuel Santos? Mire, nosotros, ¿eso de dónde surge? Una carta pública que el ELN dirige directamente al Departamento de Estado y también al gobierno colombiano, en el que plantea primero una reflexión que en estos momentos toma cada vez más fuerza en el país. La política antidrogas de los Estados Unidos fracasó. Hace 50, un poco más de 50 años la lanzaron y los hechos demuestran que esa política ha fracasado desde hace muchos años y hay que buscar otras alternativas. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros hemos levantado unas propuestas para enfrentar el problema global del narcotráfico y que requiere un acuerdo internacional. El presidente Petro ha hecho alusión a eso también desde su punto de vista, un acuerdo internacional que haga que el problema de la droga tenga un nivel de legalización y por lo tanto eso debe generar esos volúmenes impresionantes de ganancia por moverse dentro de la ilegalidad. Lo tercero, y también tratar
al adicto como no solo no como un delincuente que se penaliza, sino también como una cuestión de salud. Es alguien que hay que tratar para que... Pero a la vez, nosotros tenemos la autoridad para hablar de esto porque nosotros, lo hemos dicho y lo decimos en esa carta, no tenemos ningún vínculo con la comercialización, con la exportación, con la distribución de la droga. Todo es lo que pasa en los territorios en los cuales hay ese fenómeno. Nosotros cobramos un impuesto a la compra, al igual que impuestamos otras actividades de las regiones. Pero nosotros no tenemos, incluso en uno de nuestros congresos, en el 4º Congreso, se planteó la orden de un mundo categórico con el fenómeno del narcotráfico. Entonces, ya para responderle a su pregunta, si nosotros estamos diciendo la verdad o no, estamos dispuestos a que una comisión internacional nos examine y nos sometemos a eso, porque queremos que en el país se hable con la verdad. Pero en la cuestión del narcotráfico es un problema más global y hay que buscarle solución. Y ahora hay una coyuntura de pronto más favorable no para resolverlo, pero para avanzar como en otras direcciones, cambiando algo de lo que hasta ahora cada vez está más claro que es un fracaso. ¿Tiene que estar Estados Unidos en la mesa de negociación o de qué manera lo ve el ELN esta participación de los norteamericanos? No me adelanto, chivos, porque no... Pero pues es un problema que hay que examinar. Frente al tema de la reforma agraria, la iniciativa del gobierno que está en camino es la compra de varias o miles de hectáreas de tierras en manos específicamente de los ganaderos. ¿Cómo ve el ELN esta propuesta que ya está avanzando, en la que hay ya un acuerdo con el gremio de ganaderos de Pedegán en cabeza de José Félix Laforí? Pues usted sabe que han sido despojadas alrededor de 8 millones de hectáreas en el país. Entonces es un problema más global. El gobierno ahora tiene eso, pero eso lo tenemos que mirar también en la mesa y no nos adelantemos a los temas que tenemos que abordar. Frente a la participación de la sociedad civil, el ELN plantea que este es uno de los principales puntos en la agenda de negociación, pero en diferentes instancias en Colombia se piensa que esto es algo utópico, la participación de la sociedad civil, que es algo muy complejo. La participación de la sociedad es un componente básico de este proceso. Tan así es que es el primer punto de la agenda. Usted sabe que se pactó una agenda con el gobierno de Santos y el acuerdo con este gobierno es que esa agenda continúa, si bien vamos a hacerle ajustes, modificaciones. Y en el fondo es un problema de democracia, o sea, un desarrollo para avanzar hacia la paz tiene que tener un componente de democracia y la participación en últimas es democracia. Nosotros aspiramos a que la sociedad pueda expresarse y ella misma pueda decir qué cosas quiere de este país, que abramos un poco las posibilidades de expresión de la gente. Eso es vital en este proceso. Ya, digamos, entrar a detallar de qué forma, eso lo vamos a mirar en la mesa, pero esa es la esencia, esa es la columna vertebral, ese es el enfoque, el criterio. El ELN no puede sentarse con el gobierno, dos partes, a pactar cuestiones sobre la sociedad donde ella no ha participado. Ella es la directamente afectada y es ella sobre la cual va a tener incidencia en las cosas. Entonces ella debe ser un actor protagónico en todo este proceso. El tema de la justicia para las víctimas es otro de los temas centrales de la mesa de negociación. Dentro de la ley de paz total también se ha mencionado que es posible o que el ELN debería acogerse a la Justicia Especial para la Paz creada a partir de los acuerdos en La Habana entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. ¿Cómo ven esa posibilidad? Pues vamos a hablar de todas esas cosas en la mesa. Eso fue un acuerdo que se hizo entre las FARC y el gobierno. Nosotros no estuvimos ahí.
Entonces, sí, vamos a ver cómo se resuelve esto, pero nosotros reivindicamos el derecho a la rebelión, que es un derecho universal. Y nosotros nos hemos levantado en rebelión por unas realidades que hay en el país, y eso consideramos debe ser examinado y tratado. O sea, ya aquí acordaremos los mecanismos para resolver todo ese tipo de cosas, pero eso es otro proceso, no es del nuestro. Algunos analistas de Colombia dicen que la diferencia entre la guerrilla de las FARC y el ELN es básicamente que el ELN no le interesa la toma del poder. ¿Esto es así o de qué manera lo ven ustedes? Mejor le respondo por este lado. En este proceso nosotros no vamos a pedir cosas para nosotros. Que una representación en el Parlamento, que unos puestos en tales ministerios, lógico, pues unas condiciones. Lo que estamos luchando es por otras realidades de país, por unos cambios en el país. Y en ese sentido encontramos un momento positivo en Colombia, porque este gobierno generando una expectativa de cambios. Y vamos a ver si se logra como una cooperación en Colombia para que Colombia tenga otros rumbos y habilite condiciones para avanzar en la solución política y en la paz. El otro tema controversial es el secuestro, lo que el ELN llama las retenciones. ¿De qué manera se va a abordar este tema en la mesa y hasta cuándo va a durar esta práctica? ¿Cuándo se va a abandonar esta práctica? Le doy un dato. En el proceso con el presidente Santos se pactó un cese de 101 días, cese bilateral al fuego, que incluyó algunas cuestiones de las que llaman hostilidades, realizadas de parte y parte. Eso tuvo un enunciado general y en ese momento nosotros nos comprometimos como parte de ese cese bilateral a cesar las retenciones y efectivamente se cumplió. Pero eso hace parte de un bloque más global de aquí hay afecciones humanitarias de parte, sobre todo de parte del establecimiento. Usted conoce bien toda la cuestión del paramilitarismo. Entonces, eso en un cese bilateral es un tema a examinar. Ya se dio una realidad sobre eso. ¿Cuáles son las garantías de cumplimiento que va a exigir la guerrilla del ELN, teniendo en cuenta que el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016 se ha incumplido casi en su totalidad, según lo han dicho diferentes estudios a nivel nacional e internacional? Pues yo le digo una cosa. La principal garantía de cumplimiento es el apersonamiento que la sociedad, la participación que tenga la sociedad y el apersonamiento que ella tenga sobre los acuerdos. Eso es lo que le da fuerza. Más que se vaya a aprobar tal ley, eso es lo principal. Y por eso, si la sociedad siente que por ahí es el camino, pues eso no es suficiente, pero es algo de mucho peso. Y ese es ya lo otro, pues sí, es hacer pactos, acuerdos, pero usted sabe que aquí a veces por más pactos y más acuerdos que se hacen, en el caso de esta oligarquía ha demostrado muchas veces y desde hace muchos tiempos que ella no cumple lo que acuerda. Eso no es eso es una característica de Colombia. Y usted lo acaba de decir, en el proceso con las FARC, eso está claro. El ELN mantiene su posición frente al tema de los hidrocarburos en un momento en que el mundo está hablando de transición energética. ¿Cómo está ese tema en este momento dentro de la agenda de negociación por parte de la guerrilla? Sí, nosotros, primero es una cuestión de que sea un recurso que le sirva al país. O sea, que la renta petrolera realmente revierta sobre el país. Parte de la renta petrolera va en las multinacionales, se queda. No es
una renta que retribuye en el desarrollo del país, ella de jugar otro papel. Y obviamente en estos momentos, pues el problema de la transición energética, nosotros respaldamos totalmente eso. Es decir, el maro está siendo muy afectado y tenemos que buscarle una salida. Y sobre eso, pues hay muchas voces, pero a veces voces, pero no cumplimientos, no hechos. Y hay que presionar para que haya hechos. No solamente usted sabe lo que acaba de pasar en la COP26. Bueno, y este gobierno está planteando el tema de la transición energética y usted ha visto los ataques que ha habido sobre eso, los escándalos. Pero en eso nosotros estamos en esa dirección. ¿Cómo ven el papel de Cuba y Venezuela en este proceso de paz que inicia acá en Caracas, teniendo en cuenta la revelación que hizo la revista Raya sobre el espionaje que se desarrolló durante el gobierno de Santos y también durante el gobierno del expresidente Iván Duque? ¿Hay prevenciones? ¿Cómo ven ese tema? No, yo no digo esto. Realmente Cuba y Venezuela se la han jugado por la paz de Colombia desde hace mucho tiempo, no solamente en el proceso con el ELN. Desde tiempo atrás, el presidente Chávez fue en ese sentido muy activo y Cuba pues ha dado muestras muchas veces de esa disposición y además ha quedado muy afectada por tener esa actitud. Y con lo que usted dice que sacó la revista Raya, pues ahí se demuestra lo que son los servicios de inteligencia y las agencias norteamericanas para golpear un país, golpear unas posiciones, golpear unos intereses. Y ahora en este momento, pues ellos siguen comprometidos. Usted los ve aquí. En este momento estamos en Venezuela. Está haciendo la sede del primer ciclo y nosotros estuvimos, de Cuba sostuvo su palabra de garante a pesar de todo lo que le costó en estos 4 años y eso es algo valioso. Finalmente, ¿cómo analizan ustedes el gobierno de Gustavo Petro que lleva 3 meses? El gobierno de Petro es en buena parte resultado de todo el estallido social que hubo en el 2021 y sus reflejos anteriores. O sea, la sociedad colombiana se sacudió en ese momento y presionó por otras cosas. Y eso después lo reflejó en las elecciones. Pero indudablemente es un proceso muy complejo porque no basta solo con querer, sino tener las posibilidades, la fuerza. Y efectivamente el gobierno es un pedacito del poder. Pero los poderes gruesos todavía están en manos de los poderes económicos, los poderes mediáticos, la parte de la justicia en Colombia, pero el aparato burocrático aún, eso está en otras manos. Entonces, es una lucha muy compleja y el propósito es avanzar en estos años. Es avanzar porque de todas maneras ha habido un cambio. Es la primera vez que un gobierno progresista en Colombia logra salir adelante en las elecciones. Ya lo había experimentado Brasil, Ecuador, Bolivia, la misma Argentina cuando los Kirchner, Venezuela. Colombia era una excepción. ¿Hay alguna cosa para adicionar o algún mensaje para los colombianos en este momento? Bueno, hay que seguir con fortaleza luchando por los cambios. Eso es lo que habilita la paz en Colombia. Eso es lo central. Agradecemos este espacio a usted por acompañarnos. Bueno, esta ha sido la entrevista con el comandante de la guerrilla del ELN, Aureliano Carbonell, desde Caracas, en el cubrimiento especial de la revista Raya de el inicio de estos diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN.